Fracturas expuestas, muy bien. En cuanto a fracturas expuestas, vamos a hablar primero que la fractura expuesta, como ustedes saben, es una continuidad ósea o una herida por lesión de partes blandas, una herida en la piel, vale la redundancia, ¿no? Una herida en la piel. Entonces, la fractura expuesta es una continuidad ósea, hay una comunicación ósea, ¿ya? Con herida. O sea, es una lesión de partes blandas, ¿ya? Aquí lo más importante en una fractura expuesta no es la fractura. ¿Cuál es? ¿Qué es? La parte blanda. La parte blanda, o sea, la biología, es lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una parte blanda, o sea, piel, tendones, tejido, grasa, músculos, fascia, nervio, tengo todo eso que está en mal estado, el hueso no está protegido y está desprovisto de vascularidad. El hueso tiene dos tipos de nutrición, una nutrición endóstica, propia del hueso por la médula ósea roja, y una nutrición perióstica, que es mayor, que es un 80%. La nutrición perióstica es la que le va a dar las partes blandas. Es decir, si yo tengo unas partes blandas en mal estado, y yo quiero ponerle la placa ya de una vez, dejarlo bonito para la foto, alineadito, pero tengo las partes blandas en mal estado, tengan por seguro que ese paciente me va a hacer una pseudoartrosis, definitivamente. Y esto pasa más en las fracturas expuestas. Entonces, tanto para el examen como para su libro y para la vida. Las partes blandas son lo más importante en una fractura expuesta. La fractura puede esperar 2, 3, 4 semanas, un mes, y cuando yo tenga ya mis partes blandas, es decir, mi piel buena o la grasa buena, todo bueno, recién yo voy a poder manejar mi fractura con un método definitivo. ¿Cómo ves esto? Con el signo de la arruga. Agarro la piel, la arrugo. Si no está tenso, no está brillante, es hora de operarlo de manera definitiva. ¿Ya? Entonces, en una fractura expuesta lo más importante es la piel. Siempre la piel. El mecanismo puede ser directo o indirecto. Directo por aplastamiento, ¿ya? Que es muy común. Aquí, obviamente, es mayor energía, hay mayor daño de partes blandas, también, no olvidar. Y la energía va de afuera hacia adentro. Y la indirecta, la energía va de adentro hacia afuera. ¿Cómo, doctor? Por ejemplo, ese paciente que está jugando fútbol hace una torsión y el hueso sale por la piel, sale una puntita por la piel, va de adentro hacia afuera. Y las heridas son de menos energía, hay menos lesión de partes blandas y son heridas simples y también a veces puntiforme, que va de adentro hacia afuera, ¿ya? De adentro hacia afuera. Entonces, eh, esto se clasifica según Gustilo y Anderson. Gustilo y Anderson han clasificado las fracturas expuestas según grados, ¿ya? Grado 1, grado 2, grado 3. Y en el grado 3 va a haber un 3A, 3B y 3C. 3A, 3B y 3C. Y Gustilo y Anderson han tenido algunos factores que poner en cuanto a clasificación, como por ejemplo, la extensión de la herida, la contaminación de la herida, la energía con que se produce la fractura, el trazo de fractura y las partes blandas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un Gustilo 1, ¿ya? En la cual la herida tiene menor o igual a 1 centímetro, hay baja contaminación, es de baja energía, la radiografía es de trazo simple, ¿ya? Y ahí las partes blandas están solamente con una mínima contusión mínima. Esto me indica a mí un Gustilo 1, ¿ya? También se habla de Gustilo 2 cuando va de 1 a 10 centímetros. Hay moderada contaminación, moderada energía. Aquí la radiografía es una fractura con tercer fragmento en la mayoría de ellas. Y aquí ya se nota aplastada la parte blanca. Y en el grado 3, normalmente, con el Gustilo 3, que es mayor o igual a 10 centímetros, son de alta energía,
perdón, son de gran contaminación, son de alta energía, son de gran contaminación, acá, muy contaminada, de alta energía, y la radiografía es con minuta, la fractura es con minuta, ¿ya? Y la parte blanda va a depender, porque, por ejemplo, el bustilo 3A, normalmente, que es de 10 centímetros, cubre el hueso. Su colgajo, si yo lo regreso, lo suturo, en teoría, y el hueso se cubre. Cuando tengo esta cobertura ósea, es un bustilo 3A. Pero si no la tengo y no cubre el hueso, es decir, hay pérdida de piel o es una lesión a colgajo, no cubre hueso, es un bustilo 3B. Y si es una lesión vasculonerviosa, no importa cómo estén las partes. Entonces, pero sin embargo, también hay otros factores para decir Gustilo 3A, como por ejemplo las fracturas por PAF, por herida, perdón, por proyectil de arma de fuego. Estas fracturas de por sí tienen como clasificación un Gustilo 3A, definitivamente. ¿Por qué? Porque son de alta energía, son muy contaminadas, pueden ser con minutas. Basta que yo tenga estos tres factores positivos como Gustilo 3, ¿ya? Para decir que es que es un Agustilo 3A. Pero, doctor, pero el PAF es de 1 centímetro, no es de 10 centímetros. Ahí vamos. Gustilo y Anderson no solamente se toma la extensión, sino vamos a tomar todo un conjunto. Extensión, contaminación, energía y rayos X. Todo eso se toma para decir que es una fractura expuesta o si es un Agustilo 3A, 3B o 3C. ¿Ya? En cuanto a 3B, la palabra clave es desperiodización. Desperiodización. Y en Gustilo 3C, ya lo saben, es lesión vasculonerviosa. Vasculonerviosa. Muy bien. ¿Y cómo es el protocolo de manejo en una fractura expuesta? Es primero, cuando llega el paciente ya a la sala de emergencias nuestras como traumatólogos, lo que hacemos es, viene el paciente con los bomberos o con la familia y llamamos a la enfermera y que inicie primero o que le coloque una vía periférica. Y que con esa vía periférica comience la hidratación. Ponle una vía, chorro, ¿no? Luego, ahí mismo, iniciamos antibióticos. Y vamos a ver, porque ya cuando llega, ya hemos clasificado. Si es un Gustilo 1, le vamos a dar una cefalosporina de primera generación. Llámese la cefazolina, 1 gramo endovenoso cada 24 horas, perdón, miento, cada 8 horas por 48 horas, o sea, por 2 días. Pero si es un Gustilo 2 o 3, voy a darle la cefalosporina de primera generación más el aminoglucósido. En este caso le doy la gentamicina, 160 miligramos endovenoso cada 24 horas, y esto va a ser por 3 días, o sea, por 72 horas. Le doy cefagenta, ¿verdad? Por 3 días. Y esto va a ser hasta que salga el cultivo que yo le tendría que sacar en quirófano. El primero es para gram positivos y el segundo es para gram positivos y gram negativos, para estos dos. ¿Ya? Esto se hace en cuestión de media hora o menos, 20 minutos. Viene la enfermera, es un Gustilo 3, le coloca, le pone la vía y ya le va colocando el antibiótico. Después viene nuevamente y ya le coloca el toxoide, la vacuna antitetánica. Y luego también nosotros, a su vez, vamos descontaminando. ¿Qué significa? Vamos quitando los residuos que estén estorbando esa fractura expuesta. Es decir, si tengo un poco de tierra, si tengo un poco de tejido orgánico, si tengo plantas, si tengo grasa, si tengo un pantalón ahí, una tela sucia, descontaminamos todo el ambiente de la fractura. ¿Le podemos irrigar con cloruro? Sí, ¿no? Y en estos 4 primeros factores se hacen en prequirúrgico, o sea, no se entraba a sala de operaciones todavía, ¿no? Se va sacando exámenes prequirúrgicos para pensar en entrar a quirófano, ¿ya? Y en quirófano lo que se va a hacer
es el famoso desbridamiento o también llamada limpieza quirúrgica, ¿ya? Este es el gol estándar, es el tratamiento ideal de una fractura expuesta, ¿ya? Más o menos se lava 3, 4 litros, lo que se pueda, de acuerdo al tamaño de herida y también de acuerdo a la contaminación que tenga, ¿ya? Una vez que yo he hecho la limpieza quirúrgica, ya está limpio, por así decirlo, ¿qué voy a hacer? Voy a estabilizar. ¿Y con qué? Con una fijación externa. Le pongo tutores externos. Y por último, la herida la voy a cerrar, va a depender. Si es un Gustilo 1, es una herida muy chiquita, ¿ya? Sí la puedo cerrar, la puedo suturar, cierra. Pero si es un Gustilo 2 o 3, que es una herida grande, o una herida por PAF, por ejemplo, que es un Gustilo 3A, esas no se cierran, porque son contaminadas, porque tienen alta energía, porque son conminutas. ¿Ya? Paciente accidentado que llega a emergencia con una fractura expuesta de pierna. ¿Cuál es la prioridad en el manejo? De inicio, el manejo inicial. ¿Cuál sería? ¿Cuál es su prioridad de manejo inicial? Eso es diferente al manejo prioritario. O sea, inicialmente, ¿qué haces? Lo vendas, lo inmovilizas porque y lo refieres también, ¿ya? Pero si llega la emergencia, lo primero que te vas a hacer es vendarlo, inmovilizarlo, hasta prepararlo para entrar a quirófano, ¿ya? Eso es lo primero que haces. La limpieza quirúrgica inicial de una fractura expuesta es muy importante y debe ser realizada una vez estabilizado el paciente, pero este estabilizado significa hemodinámicamente estable, por si acaso, ¿ya? Compensado, es decir, compensado, ¿ya? Compensado. Las complicaciones mediatas de una fractura expuesta, ¿cuáles son? Que no consolide o demore en consolidar, pseudoartrosis o retardo en consolidación y una osteomielitis crónica. Como estas fracturas expuestas han sido contaminadas, muchas veces no hacen una buena LQ, una limpieza quirúrgica, y por ende, pues puede quedar una infección crónica. ¿Cuál es el riesgo que afronta a mediano plazo los pacientes con fracturas expuestas no asistidas de forma inmediata osteomielitis? Esto es acerrado, siempre. ¿Por qué? Como no ha sido tratada, generalmente se quedan bacterias y pueden luego generar un secuestro o un involucro. ¿Cuál es el procedimiento más apropiado en el manejo de una herida traumática reciente? Siempre el lavado con suero fisiológico va a ser lo más frecuente y lo más apropiado. ¿Cuál es la conducta inicial en el manejo de atracción severa de mano? La LQ. Siempre las atracciones severas, las fracturas expuestas, las limpiezas quirúrgicas es lo ideal. ¿Cuál es el manejo de una fractura expuesta desde antes de las 6 horas? Limpieza quirúrgica. Siempre tiene que hacerse antes de las 6 horas a la brevedad. Siempre. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se considera el primer paso para un manejo inicial de fracturas abiertas o expuestas? El manejo prioritario, más que decir aquí, es el desbridamiento, ¿no? A veces se quieren confundir con el manejo inicial, pero tú tienes que ver las claves y tienes que ver qué cosa poner, porque tú ves aquí como manejo inicial, como vendaje, como hemos visto en la primera pregunta, como vendaje, inmovilización, vamos a marcar esa. Pero si no hay esa, tienes que poner que el que te pregunta te quiere decir cuál es el manejo prioritario. El manejo prioritario o el gol estándar o el primer paso, por así decirlo, va a ser un desbridamiento urgente. Mujer de 30 años sufre accidente en motocicleta hace 10 horas. Presenta fractura de tibia y peroné. Estable en la evaluación primaria luego de haber tomado las medidas adecuadas de resucitación. En la evaluación secundaria se encuentra una fractura de tibia y peroné Gustilo 3C, es decir, tiene una lesión nerviosa con pérdida masiva de partes blandas, lesión arterial, gran conminución ósea fragmentaria. ¿Puede la conducta seguir? ¿Amputación? No. La conducta a seguir en toda fractura expuesta, del Gustilo 1 al Gustilo 3C, es desbridamiento, siempre. Nosotros vamos a desbridar y luego vamos a inmovilizar. Una vez inmovilizado, viene el doctor cardiovascular y le va a tratar de reparar la arteria, ¿no? No es al revés, no primero reparar la arteria y yo fijo, así no es. Yo voy, fijo y me voy.
Y ya el vascular hace su chamba haciendo la parte del manejo arterial. Pero el otro no se desangra, lo pongo un tapón o lo clampo con Kellys hasta que venga el vascular. Yo fijo que demoren eso 10 minutos y me voy. O sea, limpieza quirúrgica 10 minutos, fijación 5 minutos, o sea, en 15 estoy afuera, ¿no? No siempre, depende del grado. Bustilo 1 la puedo hacer en tópico. Bustilo 3 la reducción la haces en sala de operaciones. Que no es expuesto, es cerrado. La primera medida, si no está desplazada, es inmovilización. Si no está desplazada. Si está desplazada, la primera medida va a ser reducción. Claro. Siempre se reduce y luego se inmoviliza. Siempre. La primera medida siempre va a ser depende. Si, por ejemplo, depende de las claves también. Si, por ejemplo, estás en el sitio del accidente, inmovilizas y alineas y lo refieres. Si llega el tópico de emergencia, también inmovilizas, alineas y lo preparas. Puedes reducirla, puedes alinearla, pero no es urgente. Lo urgente, lo primero es inmovilizarlo y ponerle la vía, ponerle todo eso. El gol estándar para el manejo de una fractura expuesta, o sea, ¿qué es lo más importante? Es desbridar. Lo debrido, lo limpio y luego lo reduzco, o sea, lo alineo y lo inmovilizo con una fijación externa. Muy bien, seguimos. Paciente de 30 años que sufre un accidente de tránsito hace 2 horas, 12 horas, presenta lesiones múltiples y fractura de tibia expuesta. ¿Cuál es la conducta inicial? Lavado de urgencia, ¿no? Acuérdense que este tipo de preguntas va a depender de lo que estén en tus claves. Lo que tienes que ir o saber es que siempre el gol estándar va a ser el desbridamiento, pero no siempre el gol estándar es lo primero que vas a hacer, ¿no? Y eso va a depender cómo esté el enunciado. Paciente con diagnóstico de compartimental. Principalmente presentará dolor. Sí, pues el dolor es el patognomónico de un compartimental. No siempre es lo primero, sino son las parestesis. Usted se encuentra en una posta médica y recibe un niño de 6 años con una fractura expuesta en brazo ocurrida hace 8 horas por accidente de tránsito. ¿Cuál es la conducta a seguir? La conducta a seguir va a ser siempre, si es que uno estamos como médico general, vamos a tratar de poner la vía, iniciar antibiótico, pero lo más importante es tratar de irrigar con suelo fisiológico para tratar de, entre comillas, como que tratar de desbridarlo, ¿ya? Luego de realizar la limpieza quirúrgica, que es en sala de operaciones, de una fractura expuesta, ¿cuál es el manejo inmediato más adecuado? La inmovilización con, con un fijador externo, ¿ya? Con un fijador externo, siempre. ¿Ya? Fractura expuesta, inmovilización. Quizá aquí, cuando digamos que vamos a inmovilizar con un fijador externo, estemos suponiendo que ya vamos a reducir, ¿no? Aunque se llama cirugía de control de daños, ¿ya? Porque luego esta inmovilización es temporal, acuérdense, es por un tiempo, no es siempre. Esto va a ser hasta que las partes blandas estén adecuadas. Luego, cuando ya yo decía mi tratamiento con clavo o placa y tornillos, recién voy a hacer una reducción acertada. Ahorita a mí no me importa dejarlo tas con tas o dejarlo muy alineado. Lo que a mí me importa más es inmovilizarlo para que no se mueva, valga la redundancia, haya menos dolor y menos sangrado y el paciente pueda curarse más rápidamente. Si yo puedo dejarlo alineado, bienvenido sea, pero a veces no se puede. No se puede porque hay que hacer un corte más, es más complicado. No solamente inmovilizándolo ganamos mucho, pero si se puede, lo hacemos. Uno de los objetivos fundamentales en el manejo de una fractura abierta de grado 2 es antibióticos profilácticos y siempre la desbridación como gol estándar. ¿Ya? Y acá se repite, uno de los objetivos fundamentales del manejo de las fracturas abiertas Bustilo 2 es prevenir la infección, claro que sí. Esto se logra mediante irrigación y estabilización de las fracturas. Acuérdense que estas respuestas han sido
de acuerdo a cada clave que han tenido, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alternativas se considera como manejo inicial de las fracturas expuestas o abiertas? El desbridamiento urgente como tratamiento prioritario. Trabajando como médico rural, recibimos en la urgencia de un centro de salud situado a 100 kilómetros de un hospital una fractura abierta de tobillo por caída en la montaña, presentando una contaminación grave por restos vegetales y tierra. Nuestra actitud, ¿cuál sería? Acuérdense que ya estoy hablando aquí de un Gustilo 3, probablemente, ¿no? No me dicen si está desperostizado, ¿no? Pero es un Gustilo 3. ¿Cuál sería mi actitud? Colocar de inicio, ya, abrir la vía, poner endovenoso, ¿verdad? Sí, ceftagenta, antibiótico-terapia, antitetánica, quitar la contaminación grosera, los restos vegetales que hay, lavado inicial, tratar de hacer una cobertura con apósitos, estabilizarlo con una férula provisional para mandarlo al médico traumatólogo. ¿Qué tipo de fracturas o condiciones se usa en fijación externa? La fijación externa siempre se va a usar en fracturas abiertas. Muy bien, chicos, hacemos un pequeño break, aunque aquí falta uno, falta uno. Minero de 24 años, trasladado por sufrir el impacto de alud de piedras en pierna derecha. Herida en pierna que compromete todo el tercio medio, donde se exponen los músculos y el hueso con una presencia de restos de tierra. Fractura con minuta de tibia. La indicación prioritaria, irrigación y desbridamiento. Siempre el desbridamiento va a estar presente como prioritario, como gol estándar. Ahora vienen también bastantes fracturas de miembro inferior, miembro superior, y vamos a darle importancia, o solamente vamos a darle a las perlas de cada uno, ¿ya? Comenzamos con de arriba hacia abajo, con hombro. Acá está, lo más frecuente es la luxación anterior de hombro, ¿ya? La posterior de hombro, esta es la más frecuente. La posterior de hombro se da por convulsiones, no se olviden. O por toque eléctrico, ¿ya? El tratamiento es una reducción incruenta más cabestrillo, siempre. Luego, si hablamos de luxación acromioclavicular, tienes que saber que tenemos la famosa tecla de piano, ¿ya? O también se llama pseudo charretera, porque la de hombro es la charretera verdadera, ¿ya? Aquí se rompen los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares, acromioclaviculares y coracoclaviculares, ¿ya? Luego, fractura de clavícula. La fractura de clavícula es la más frecuente en paciente pediátrico. Y si es en adulto, el lugar más frecuente es en adulto acá. Si es en adulto, el más frecuente es este. Es la unión del tercio medio con el tercio interno. En esa unión, perdón, con el tercio externo. Con el tercio externo. En esa unión es la más frecuente. En el tercio interno todas se manejan de manera conservadora. En el tercio externo, solamente esas, todas se operan, ¿ya? Y en la parte del tercio medio con el tercio externo, aquí va a depender. Si es no desplazada, queda como conservadora. Si es desplazada, queda como quirúrgica, ¿ya? Luego, fractura de húmero proximal. Hay que saber que las fracturas de húmero proximal, o para empezar, las fracturas el húmero proximal se divide en cabeza, cabeza humeral, troquíter y troquín. Y aparte, el húmero. Aquí tenemos dos cuellos. Un cuello quirúrgico y un cuello anatómico. Un cuello anatómico. Entonces, el cuello anatómico, cuando hay fractura aquí, la necrosis avascular es inminente, ¿ya? Es inminente. A nivel de estos troquíteres, del troquíter y del troquín, se van a insertar los tendones del manguito rotador, ¿ya? No olvidar, ¿ya? Aquí se va a insertar
el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, y aquí se va a insertar el subescapular. El tratamiento va a depender del desplazamiento. Si es una fractura no desplazada, el tratamiento es cabestrillo. Si es una fractura desplazada, va a depender, o sea, es quirúrgico, ¿no? Pero va a depender si es joven o anciano. Si es joven, placa más tornillos. Y si es anciano, prótesis. ¿Ya? Prótesis. La complicación más frecuente, ¿cuál es? La complicación más frecuente, ¿cuál es? La necrosis avascular de la cabeza humeral. O, sino también la lesión del nervio axilar. ¿Ya? Con escápula. La escápula es poco frecuente. Es poco frecuente. El tratamiento conservador se va a hacer cuando es una fractura no desplazada. Y el tratamiento quirúrgico, lo contrario, cuando es desplazada. Así de fácil. ¿Ya? El húmero diáfisis, la fractura de húmero diaficiario, ¿ya? Ustedes tienen que saber, siempre va a venir en preguntas como complicación la lesión del nervio radial, siempre. Y esto te da una mano en gota o mano péndula, ¿ya? No olvidar. Si es una fractura no desplazada, podemos colocar una férula en U, o también se llama pinza de azúcar. Y si es desplazada, vamos a hacer RAFI, reducción abierta más fijación interna con placa más tornillos. Hay una variante de húmero diaficiario que es la famosa fractura de Hostin-Lewis. Esta fractura de Hostin-Lewis se caracteriza por tener o estar en la fractura de la unión del tercio medio con distal, justo aquí, ¿no? Acá. Otro, que sea espiroidea y otra que tenga lesión del nervio radial. Si tiene esas tres características, lesión del nervio radial, que sea espiroidea y que sea una fractura de abajo, distal con tercio medio, se llama Hostin-Lewis. Y esa es propia de un húmero diaficiario tercio distal. Y esa es propia de una lesión de mano péndula y esta es una fractura quirúrgica, ¿ya? Donde tenemos que entrar, reducir la fractura y tratar de descomprimir el nervio que está apretado. Las fracturas de húmero distal ya son poco frecuentes, son quirúrgicas en la mayoría por su desplazamiento. Y se colocan placa más tornillos. Se puede colocar una placa de húmero distal o incluso una placa y dos placas de húmero distal. Son quirúrgicas, ¿ya? Luego, la luxación de codo, la más frecuente es la posterior. La posterior, ¿ya? Aquí hay que descartar la principal complicación, que es, ¿cuál es? La lesión del nervio cubital, ¿ya? El tratamiento es una reducción incruenta, al igual que el hombro, reducción incruenta más cabestrillo, ¿ya? No olvidar que la luxación de hombro es la más frecuente, ¿ya? En todas las luxaciones es el 50%, ¿ya? De todas las luxaciones. Y si hablamos solamente de hombro, el 95% son anteriores. Anciana llega a la consulta con dolor postraumático de hombro derecho, limitación de movimiento, examen clínico, hematoma en cara interna del tercio superior del brazo. El diagnóstico más probable es una fractura del cuello. Acá me olvidaba, acá está el famoso hematoma de Hennequin. El hematoma de Hennequin es el hematoma en el tercio interno, en la cara interna, proximal del brazo, ¿ya? Y es muy frecuente cuando hay fracturas. Hay muchos pacientes que pueden mover el brazo, muevo, te dice, ¿no? Y tiene un hematoma. Siempre descarta una fractura de húmero proximal, siempre, porque puede haber avulsiones pequeñas. Entonces, esto es fractura del húmero proximal. Si no hay húmero proximal, vas a encontrar fractura del troquíter, fractura del cuello, fractura de la cabeza, pero vas a encontrar algún componente del húmero proximal, ¿ya? Esto se llama el hematoma de Hennequin.
Varón de 19 años sufre asalto. Acude por presentar imposibilidad para extender la muñeca derecha y los dedos. No puede extender la mano. Nervio afectado, radial. ¿Cuál es el tratamiento en caso de fractura de clavícula no desplazada? En adultos, si no es desplazada, simple, cabestrillo simple. Varón de 68 años que cae con apoyo sobre la mano extendida, ¿ya? Presentando dolor intenso e impotencia funcional en el hombro afectado. En la radiografía hay fracturas sin desplazamiento del cuello quirúrgico. Tratamiento, cabestrillo. Si no está desplazado, conservador, cabestrillo. Al número proximal no le ponemos yeso, casi nunca. ¿Cuál es la condición más frecuente de la fractura de la clavícula? Tercio medio. Y si hay esto en la unión del tercio medio con el tercio externo, sería la clave. Si no hay, tercio medio. ¿Ya? Niño de 8 años que ingresa a emergencia por haber sufrido una caída y refiere dolor intenso en hombro derecho con limitación funcional. Al examen se aprecia deformación de la clavícula derecha y dolor localizado. Se diagnostica fractura de clavícula. El tratamiento indicado es vendaje en 8. En pediátricos, el no desplazado es cabestrillo y el desplazado es vendaje en 8. No olvidar. Tecla de peno positivo, luxación acromioclavicular presente. Paciente de 20 años de edad, sufre caída de hombro derecho. Presente deformidad, asimetría, dolor y pseudocharretera en el lado lesionado. ¿Cuál es lo más probable? Luxación acromioclavicular, no olvidar. Adolescente de 17 años que cae bruscamente sobre su codo al resbalar de la patineta. La radiografía se ve fractura ligeramente desplazada de la déficit medial del húmero. No se evidencia exposición de la fractura. Pero sin embargo, te dice aquí que a pesar de desplazamiento, que es ligero, se opta por un tratamiento conservador, que puede ser eh, que es 2 puntos se pone, ¿no? Inmunización con yeso de Belpo, que esto ya no se usa, pero igual te lo ponen, debido a que en el abordaje quirúrgico de riesgo de lesión del nervio radial, creo que sí. El nervio radial, en una fractura de húmero, eh, puede producirse de dos maneras, o por la fractura o por el abordaje, ¿ya? Porque es un nervio que está enrollado en el húmero, es difícil de abordarlo. La fractura diaficiaria de húmero se asocia con mayor frecuencia a lesión del nervio radial. Eso es cantado. Te lo pongo varias veces porque ha venido a cada rato. ¿Cuál es el nervio comprometido con mayor frecuencia con fractura del tercio medio distal del húmero radial? Distal, Holstein-Lewis. Fractura distal de clavícula. Se asocia a rotura del ligamento coraco-clavicular. La fractura distal es también la fractura del tercio externo. La fractura del tercio externo es esta fractura de acá, la que justo están los ligamentos coracoclaviculares, que son el trapezoide y el conoide, son dos tipos, ¿no? Y se van a insertar acá en la apófisis coracoides, ¿no? Entonces ahí está trapezoide y conoide. Fractura de tercio distal o tercio externo es justo estos ligamentos, trapezoide y conoide, ¿ya? Que son los coracoclaviculares. Varón de 20 años sufre atropello con deformación del brazo derecho por fractura de húmero y dificultad de extensión de la muñeca. ¿Qué nervio está lesionado? Radial. Bien, no extiende. El radial inerva los extensores de la mano y la muñeca. Adolescente de 16 años sufre caída sobre hombro. Al examen, signo de tecla de piano. ¿Qué ligamento está comprometido? Acromioclavicular, siempre. ¿Ya? De inicio, cuando uno se cae de hombro, sobre el hombro, tienes que pensar también en el acromioclavicular, que es este ligamento. Si te dicen tecla de piano, de frente vas a pensar acromioclavicular. La luxación más frecuente de hombro es la anterior, 95%. Las luxaciones de hombro o escapulohumerales en el 95% son anteriores. ¿Qué tipo más frecuente de luxación de hombro es? Anterior. Varón de 28 años sufre caída de una altura de 2 metros sobre su mano derecha, presentando dolor intenso en el hombro del mismo lado. Al examen, asimetría anterior del hombro derecho, rotación interna e incapacidad funcional para movilizar el miembro superior afectado. ¿Cuál es la posición más recomendada para la reducción? Primero en posición supina, ¿ya? Boca arriba, ¿ya? Boca arriba. Así se reduce siempre las fracturas de muñeca y de mano. Uy, perdón, de hombro.
El signo de la pseudocharretera encontramos en la luxación acromio clavicular. ¿Ya? No olvidar siempre esto. Tecla de piano, pseudocharretera, acromio clavicular. Esta pregunta anterior, la más frecuente es con el método de la silla, con el método de Dart. ¿Ya? No olvidar. Pero sin embargo, la segunda es la de Kocher, ¿verdad? Que se hace boca arriba, ¿no? Que se hace primero con tracción y abducción, ¿no? Tracción y abducción. Tracción más abducción. Luego rotación externa, luego rotación interna y al final aducción, ¿ya? Eso se hace en posición supina para el hombro. El tratamiento de luxación de hombro es siempre la luxación se tiene que reducir y colocar o un cabestrillo o un vendaje. El signo de tecla de piano se da en luxación acromio clavicular. Varón de 23 años, mientras viajaba en un microbús en posición de pie, cogido del pasamano, estaba así, ¿no? El vehículo frena bruscamente, golpeándose el hombro derecho. Al examen, hombro doloroso con pérdida de prominencia deltoidea. Esto es tranquilamente, o sea, no está el muñón, ¿no? Además, dice apariencia de silueta cuadrada, ligera rotación externa y abducción. Esto es una luxación anterior de hombro. Varón de 20 años que luego de sufrir un accidente nadando, o sea, hace también la misma abducción en la piscina, presenta dolor de hombro derecho. Tiene incapacidad funcional, la presión está a 110/80, el oxígeno está adecuado, el hombro derecho está rotado internamente y tiene mucho dolor a la movilización. El traumatólogo le dice que es una luxación anterior de hombro. ¿Cuál es la posición para la maniobra más adecuada? Supina, como te había comentado, tracción y abducción forzada. En una fractura de tercio medio de diáfisis de húmero, el nervio más vulnerable es el radial. Un niño de 7 años que sufre una caída sobre el brazo izquierdo, produciéndose una fractura del tercio medio de la clavícula clavícula desplazada, en niño vamos a poner un vendaje en 8. Y si fuera no desplazada, pudiéramos un cabestrillo. Muy bien. Seguimos entonces ahora con las fracturas de antebrazo. No olvidar aquí la cabeza radial, que es esta acá, ya tiene como complicación una necrosis avascular cuando hay una fractura. Acá está la famosa clasificación de Mason, ¿ya? Clasificación de Mason. Mason, Mason 1 hay una fractura no desplazada. Mason 2 es una fractura desplazada, ¿ya? Y este abordaje ya es quirúrgico, esto es conservador, quirúrgico. Mason 3, esa es una fractura simple. Mason 3 es una fractura con minuta o compleja, y Mason 4 es fractura más luxación, ¿ya? Entonces, desde la 2 hasta las 4 son quirúrgicas, hay que operarla, ¿ya? Acá hay limitación a la pronosupinación. El paciente no hace no pronosupina, no pone la palma hacia arriba ni la palma hacia abajo. No hay pronosupinación. No hay pronosupinación. ¿Ya? Luego, las fracturas de olecranon son fracturas articulares, no olvidar, ¿ya? Son fracturas articulares. Y estas fracturas articulares, generalmente, en esta fractura se lesiona el nervio cubital. Estas fracturas de olecranon tienen que tratarse de manera quirúrgica en la mayoría, porque son articulares. ¿Cuándo pongo un yeso? Cuando es una fractura no desplazada. No desplazada, en la mayoría de veces, son conservadoras, con yeso braquipalmar. Yeso braquipalmar. Y desplazada son quirúrgicas, ¿ya? Son con técnica de Povenke, que se llama, ¿ya? Luego tenemos a las luxofracturas de Montella y de Galeazzi. La luxofractura de Montella, vamos a comenzar con esta, M de Montella, todas son acá arriba, en proximal, acá arriba, a nivel del codo. M de Montella, U de ulna, ¿ya? Ulna. Entonces, arriba en la parte proximal, la ulna es la que se fractura. Y el radio, la cabeza del radio, ¿ya? Es la que se luxa. La cabeza del radio es la que se luxa, ¿ya? Es la que se luxa. Entonces da siempre en proximal, ¿ya? Aquí hay que tener en cuenta que la lesión más importante es la lesión del nervio interóseo posterior.
interóseo posterior. En cambio, Galeazzi es lo contrario. Galeazzi es en distal, es abajo. Ya voy a poner acá distal, acá voy a poner proximal, distal, y Galeazzi es G de Galeazzi. Voy a poner acá R de radio. R de radio. Acá se fractura el radio y se luxa el cúbito. ¿Ya? Esta es la famosa mnemotecnia mugre o muger, ¿no? Mugre o muger. Mugre, ¿no? ¿Qué significa? M de Montella, Montella se fractura arriba la ulna del cúbito. Si se fractura la ulna del cúbito arriba, quien se luxa es el contrario, es el compañero, la cabeza del radio. Y GR es lo que se fractura. MU es lo que se fractura. GR es lo que se fractura. Abajo se fractura el radio, ¿no? Si se fractura el radio, quien se luxa es el esteroide cubital. Y aquí la complicación es la lesión de la articulación radiocubital distal como principal complicación, como una complicación. Estas fracturas o luxofracturas, las dos son quirúrgicas, las dos son para operar, ¿ya? Fractura de cúbito, también llamada fractura del bastonazo, ¿ya? Fractura de radiocúbito es una fractura también llamada articular. Hay que tratarla o hay que operarla con placa y tornillos. Se trata con RAFI, reducción abierta de fijación interna, con placa y tornillos. Pero en paciente pediátrico, si está no desplazada, se coloca un yeso braquipalmar. Si está no desplazada en paciente pediátrico. En paciente adulto desplazada y no desplazada, debería tratarse con placa y tornillos. ¿Ya? Muy bien. Luego seguimos acá. En cuanto a radio distal. Radio distal, generalmente las fracturas de radio distal son caída con la mano en hiperextensión, ¿no? Sobre la mano y sobre la palma, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos de inicio de saque a la famosa fractura de Coles, vieja conocida por nosotros, que tiene el famoso signo de dorso de tenedor, ¿no? En la cual el segmento distal se va hacia arriba. También se llama, este es el famoso dorso de tenedor, tenedor. También está la bayoneta. La bayoneta es el signo cuando está en vista frontal, ¿no? Y hace una desviación hacia radial. Es el famoso signo de la bayoneta. Esta fractura de Coles no es articular, no agarra la articulación. Por ende, el tratamiento de inicial es tratamiento con reducción incruenta más colocación con yeso braquipalmar, como te había comentado, por 3 semanas y luego un yeso antebraquipalmar por 3 semanas más, ¿ya? Por 3 semanas más. Esta reducción incruenta tiene que hacerse con una desviación hacia palmar y hacia cubital. Hacia palmar para que este segmento distal baje y hacia cubital para que ese segmento que se va hacia el pulgar se vaya hacia el peñique, hacia el cubital. ¿Ya? También tenemos a la famosa fractura de Coles invertida, también llamada Smith o Coles invertida. Esta es la famosa Coles invertida. Esta es la famosa fractura en pala de jardinero, ¿ya? Luego tenemos la fractura de Rea Barton. La fractura de Rea Barton puede ser Barton dorsal o Barton volar, son fracturas articulares. Las dos son articulares. Estas fracturas articulares sí son quirúrgicas. Y por otro tenemos a la famosa fractura de Schofer. La famosa fractura de Schofer es la lesión del estiloides radial. Este estiloide radial también es quirúrgico. Se ponen o una placa con tornillos o tornillos canulados de afuera hacia adentro. En cuanto a la base del primer metatarsiano, tenemos dos tipos de fractura. Tenemos a la luxofractura de Bennett y a la de Rolando. La de Bennett es una fractura simple e inestable. Y la de Rolando es una fractura conminuta y estable. ¿Ya? Y estable. Así nomás, simple inestable, conminuta estable. La fractura de escafoides es una fractura que te da un dolor en la tabaquera anatómica. ¿Ya? En la tabaquera anatómica. ¿Ya? Aquí siempre se descarta
siempre se compara o se descarta con un esguince de muñeca. Esguince de muñeca. La complicación más frecuente es una necrosis avascular de escafoides, ¿ya? La fractura del quinto metatarsiano también se llama fractura boxeador, del boxeador, ¿ya? Y eso se da a nivel del cuello del quinto metacarpiano, metacarpiano, que es metacarpiano, ¿ya? Metacarpiano. La luxación perilunar es la luxación del hueso semilunar, ya que hay que descartar la lesión del nervio mediano, ¿ya? Acá están todos los tips ahí. Muy bien, seguimos. Una caída sobre el dorso de la mano, no sobre la palma, no sobre el dorso, es una fractura de Smith. Pero sobre la palma, en la mayoría son coles. Las fracturas de coles tienen como principal características que no son articulares. La articulación no está comprometida. La inmovilización de una fractura diaficiaria de cúbito y radio desplazada requiere un aparato de yeso braquipalmar. Por ejemplo, esta fractura, mira, acá por ejemplo, esta pregunta es con truco porque las fracturas de radio y cúbito tienen que ser quirúrgicas, pero hasta que se operen tenemos que inmovilizarlas, ¿no? Y la inmovilizamos siempre con un yeso braquipalmar o con una férula braquipalmar, siempre, ¿ya? Y es en niños, si es no desplazada, ese yeso braquipalmar va a ser un tratamiento definitivo, ¿ya? Mujer de 60 años que sufre una caída apoyando en ambas manos en el pavimento, al examen se encuentra con dolor, hinchazón, aumento de volumen en ambas muñecas y con deformidad en dorso de tenor. Ella tiene, de hecho, dorso de tenor, ya me dijo la respuesta, es un coles, si es en las dos manos, pues bilateral. Paciente que recibe un golpe en el dorso del antebrazo, ¿no? Aquí, famoso como un bastonazo. Presenta aumento de volumen, leve deformidad, dolor a la palpación, limitación para la pronosupinación. El diagnóstico más probable, bueno, acá no es Montella, acá es una fractura de cúbito, ¿ya? ¿Por qué no es Montella? Porque no es el mecanismo de Montella. El Montella no es con el bastonazo, el Montella ha tenido que tener una caída sobre la palma de la mano y hacer una rotación e hiperextensión. Montella no es sobre un golpe sobre el dorso. Un golpe sobre el dorso va a ser siempre una fractura de cúbito, ¿ya? Fractura de cúbito. La fractura de escafoides se debe sospechar con antecedente traumático de muñeca y la presencia de dolor en la tabaquera anatómica. No olvidar eso también, ¿ya? Varón de 20 años sufre caída sobre la mano extendida. Dolor en la tabaquera anatómica. Tú lees tabaquera anatómica, vas a pensar en escafoides, de frente, ¿ya? Además, se sospecha con fractura de escafoides, ya te dijo, sobre la radiografía inicial. ¿Cuál es la conducta a seguir? Hay que, de inicio, si es una fractura que no está desplazada, hay que colocar un yeso del primer dedo hasta la palma de la mano, ¿no? O incluso hasta el brazo también. Pero depende que tengas en tu clave. Pero tiene que ser desde el dedo, desde el primer dedo, ¿ya? Desde el primer dedo. Muy bien, por eso es una braquio manual con extensión al primer dedo. Siempre. Paciente que se cae de manos no puede o presenta mucho dolor a la oposición del pulgar. La oposición del pulgar siempre va a estar precedido por un encaje con el escafoides. Por eso, si no te dice en la premisa que tiene dolor en la tabaquera anatómica, te va a decir que no puede oponer el pulgar, que es otro tip que también te damos. El paciente no puede oponer el pulgar o tiene dolor a la oposición del pulgar, escafoides. La fractura más frecuente, 2 semanas. La fractura más frecuente del tercio distal del radio es de coles. Niño de 10 años sufre fractura oblicua del primer metacarpiano. ¿Cómo se conoce este tipo de fracturas? La de Bennett, ¿no? Es una fractura simple, ¿ya? Porque es oblicua y es en la base del primer metacarpiano. En la base del primer metacarpiano. Luxofractura de Bennett. Paciente con antecedente de caída sobre la mano, quien presenta como dato al examen clínico dolor macabro en tabaquera anatómica, escafoides. Eso está fácil. ¿Cómo se llama la lesión en la cual se luxa la cabeza del radio y se fractura el cúbito proximal? Faltaría acá, Montella. Todo es arriba. ¿Ya? Caída sobre el dorso de la mano, Smith o coles invertida.
El diagnóstico de la fractura de Colles se realiza encontrando los signos del dorso tenedor, la Augier y bayoneta. El dorso tenedor, he comentado que es que el segmento distal está hacia arriba, la bayoneta, que el segmento distal está hacia radial, y el Augier es cuando el estiloides cubital está al mismo nivel que el estiloides radial, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes fracturas ustedes pueden encontrar siendo la bayoneta? Colles. ¿En qué hueso del miembro superior son más frecuentes las fracturas? Radio, de lejos. El radio de lejos es en el antebrazo, ¿ya? Es el más frecuente. Incluso en el brazo es más frecuente que el húmero, ¿ya? Radio. ¿Por cuántas semanas se recomienda la colocación de yeso en una fractura de cola desplazada? 6 semanas, ya lo hemos visto, ¿no? En total, pueden ser sumando el braquipalmar con el antebraquipalmar. Mujer de 50 años que acude a la emergencia por presentar caída sobre mano hace 30 minutos. Al examen físico, deformidad de muñeca, dorso de tenedor. ¿Qué aparato y eso debe colocarse? Braquimanual. Es una fractura de Colles, ¿verdad? ¿Qué mecanismo de producción es de la fractura de Colles? Mano en dorsiflexión o también se llama hiperextensión, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de una fractura distal de radio que no compromete la articulación y que no está desplazada? Si no está desplazada, pues solamente le voy a colocar yeso. ¿Qué tipo de yeso? Braquipalmar, si no está desplazada. O también puede ser antebraquipalmar. Doctor, si me vienen los dos, marcas la braquipalmar, que es la más frecuente, ¿ya? Pero también puede ser antebraquipalmar. ¿Cuál es el hueso del carpo que con mayor frecuencia se fractura? Escafoides, de lejos. Paciente de 32 años sufre caída casual sobre la palma de la mano. Es un paciente joven, ¿no? Caída casual. Con muñeca en hiperextensión. En la exploración clínica destaca dolor selectivo en la tabaquera anatómica. La sospecha clínica es de escafoides, de fractura de escafoides. Pero las radiografías son normales. Yo tengo que inmovilizar la muñeca con el dedo y verlo a las 2 semanas. Si veo y le saco una placa, le vuelvo a sacar una radiografía. Si sale positiva la radiografía, es que sí fue fractura de escafoides. Y sale negativa, solamente fue un esguince de muñeca. Bien, seguimos. Ahora vamos acerca de las fracturas de miembro inferior, las fracturas de pelvis. Hay que acordarnos que van a clasificarse según TILE, ¿ya? Según la clasificación de TILE. TILE A es una fractura de pelvis que son estables, ¿ya? Es una estable. TILE B y TILE C son fracturas de pelvis inestables, ¿ya? El TILE A no compromete el anillo pélvico. Son fracturas que son por avulsiones a nivel del alerón, a nivel de las espinas, pero el anillo pélvico está intacto. El TILE B y el TILE C sí comprometen el anillo pélvico. El TILE B compromete el anillo pélvico anterior, o sea, la sínfisis del pubis, y el TILE C compromete el anillo pélvico posterior, o sea, las acroiliacas, ¿ya? Aquí en el TILE B se habla de una inestabilidad rotacional. Y en el TILE C se habla de una inestabilidad vertical. ¿Cuál es el de peor pronóstico? El TILE C, que es de peor pronóstico. ¿Ya? Peor pronóstico. Muy bien. Fracturas de cadera. Las fracturas de cadera se caracterizan por ser o intracapsulares o extracapsulares. Las intracapsulares pueden ser, aquí están, intracapsulares pueden ser la capital, voy a poner acá, capital, subcapital, transcervical y base cervical. Capital 1, subcapital 2, transcervical 3 y base cervical 4. ¿Ya? Estas fracturas de cadera se van a tratar de acuerdo a una clasificación que se llama clasificación de Garden. ¿Ya? Garden. Entonces, depende, y se van a tratar también si es que de la edad del paciente. Si es un paciente joven, se trata con tornillos canulados, ¿ya? Si es un paciente anciano, depende. Si es un Garden 1 o un Garden 2, tornillos canulados. Si es un Garden 3 o 4, prótesis, ¿ya? Prótesis. Eso es en cuanto a fracturas intracapsulares. Por otro lado, tenemos las fracturas extracapsulares, ¿no? Que son la intertrocantérica, que va de trocánter mayor a trocánter menor, o la subtrocantérica, que va debajo del trocánter. ¿Ya? Estas fracturas extracapsulares se van a tratar con osteosíntesis y se va a tratar con una placa tubo DHS o con un clavo cefalomedular.
de acuerdo a la estabilidad. Las fracturas estables se tratan con DHS, que es un sistema dinámico de cadera. Las fracturas inestables se tratan con clavo céfalo-medular, ¿ya? La clínica de estas fracturas de cadera en su mayoría son rotación externa, acortamiento y abducción, ¿ya? En las extracapsulares son muy marcadas, son 3 cruces. En cambio, en las intracapsulares es solamente hay poca rotación externa, hay poco acortamiento y poca aducción. Incluso puede estar en neutro, incluso puede estar en aducción también, pero nunca, nunca está en rotación interna, nunca, ¿ya? Para el examen. Luego, luxación de, bueno, acetábulo. El acetábulo, si son no desplazadas, se tratan con tracción, contracción, que es el 7% del peso del paciente. Es una tracción progresiva. ¿Ya? Muy bien. Luego, luxación de cadera. Hablamos de luxación posterior o anterior. La luxación posterior también se llama la posición púdica, ¿ya? Y tiene una triada que es la rotación interna, el acortamiento y la aducción, ¿ya? En cambio, en la anterior es la posición impúdica, impúdica. Y esto se da como rotación externa, acortamiento y abducción, ¿ya? Entonces, en ambos tienen como complicación la necrosis avascular de cabeza femoral. Aquí, en la posterior, tiene como una complicación inmediata la lesión del ciático. Y aquí, en la anterior, tiene como complicación inmediata la lesión del van femoral. Y en ambos también, como una complicación inmediata, la fractura de acetábulo. La fractura de acetábulo. Si ustedes se dan cuenta y comparan las fracturas con las luxaciones, van a ver que en tanto en la fractura, en las fracturas, en las extracapsulares, tienen rotación externa, acortamiento y abducción. En la luxación anterior de cadera también tiene lo mismo. ¿Cómo lo diferencio en el examen? Pues si es un paciente anciano, tú vas a pensar primero en fractura. Si es un paciente joven, de alta energía, vas a pensar primero en luxación para marcar tu pregunta, ¿ya? Así vienen. Si en tu pregunta tú lees rotación interna, no leas más, marca luxación posterior de cadera. Si dice púdica y te dice un paciente joven que estaba de copiloto, posición púdica, y te dice rotación interna, ya no busques más, no te hagas bola. Rotación interna de frente es luxación posterior. Lo único que te da rotación interna es la luxación posterior de cadera, ¿ya? Muy bien, luego, fractura de fémur deficiario, ya, el tratamiento aquí, la fractura de fémur deficiario siempre va a ser tratamiento quirúrgico por su gran desplazamiento. Además, es hemodinámicamente inestable porque el paciente pierde realmente 2 litros de sangre, ¿ya? El tratamiento aquí es con un clavo endomedular de fémur, ¿ya? En la complicación, cuando no se inmoviliza con una tracción, ¿cuál es? La embolia grasa, ¿verdad? La que hemos hablado al inicio, la embolia grasa. Y si es un niño, doctor, si es un paciente pediátrico, hasta los 3 años lo puedes tratar con un yeso pelvipedio. La fractura de fémur distal se va a tratar con una cirugía, con placa, más tornillo siempre, ¿ya? Muy bien, a las preguntas. Paciente que después de una caída esquiando presenta dolor intenso en el muslo derecho, impotencia funcional, marcada hipotensión arterial, gran aumento de volumen, equimosis, o sea, hay un poco de inestabilidad hemodinámica y te dice que tiene deformidad en muslo, es una fractura deficiente en muslo, no hay otra, ¿no? ¿Ya? Paciente de 72 años que tropieza al caminar, siente dolor en la cadera derecha, ya. Eh, Paciente de 72 años que tropieza al caminar, siente dolor en cadera derecha y cae. Al examen físico regional, impotencia funcional marcada, cadera derecha dolorosa, acortamiento de miembro en aducción y rotación externa. ¿Qué diagnóstico probable ves? Te dije, paciente anciano, tú vas a pensar al inicio en qué? En fractura de cadera, ¿ya?
¿Y cómo diferenciar si es intracapsular y extracapsular? Primero, mirando las claves y segundo, que las intracapsulares son las únicas que te van a dar aducción. Las extracapsulares nunca te van a dar aducción, nunca, nunca. Las intra sí pueden darte aducción, ¿ya? Como te había puesto, te pueden dar incluso aducción o neutro, ¿ya? Entonces vas a pensar en una intracapsular que puede ser cabeza, cuello, subcuello o base. Adulto mayor de 80 años de edad que acude a emergencia en silla de ruedas, o sea, no camina. Refiere dolor moderado. Al examen clínico presenta rotación externa del pie derecho. No te dicen nada más. Entonces te dice que es anciano y rotación externa. ¿Yo qué voy a pensar? Fractura, de frente en fractura. ¿Cuál es la conducta a seguir? Una radiografía inicial de pelvis, sí está bien. Siempre es una radiografía de pelvis al inicio. ¿Por qué no de cadera? Porque nosotros tenemos que comparar la pelvis, entre comillas, sana con la fracturada. La complicación más frecuente de la fractura de pélvica desplazada son la ruptura uretral, ¿ya? Pero antes de eso está la hemorragia, que es la más frecuente, ¿ya? La hemorragia, ¿ya? Luego viene la ruptura uretral. Señora que sufre caída con miembro inferior en flexión, aducción y rotación interna. Ya me dijeron, ¿qué cosa es? Posterior de cadera. Tú ves rotación interna y vas a pensar en una luxación de cadera. Mujer de 90 años, anciana, que sufre caída en decúbito lateral derecho, presenta incapacidad funcional, acortamiento, rotación externa de extremidad y equimosis alrededor de la cadera. ¿Cuál es el diagnóstico? Voy a pensar en fractura y voy a pensar en intertrocantérica. Otro dato, las fracturas intertrocantéricas están equimosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trocánter mayor está cerca de la fascia está cerca de la grasa y cuando hay fracturas todo el hematoma se va hacia afuera. En cambio, cuando son fracturas intracapsulares, el hematoma se queda dentro de la cápsula. Por ende, en las intracapsulares no hay equimosis, ¿ya? Paciente de 70 años de edad que sufre una caída, presenta en articulación de cadera derecha dolor intenso, impotencia funcional, acortamiento inferior y rotación externa. Acá puede ser cualquiera de las dos. Es una fractura, pero puede ser intra y extra. Habría que ver las claves. Te pueden haber puesto de pelvis, de tibia. Entonces, tienes que ver las claves. Aquí sería cuello de fémur. O también tranquilamente una intertrocantérica si pudiera. Depende de la clave. Si tengo las dos claves, doctor, ¿cuál marcaría? La más frecuente son las extracapsulares, ¿ya? Las extracapsulares son las más frecuentes. Mujer de 80 años presenta fractura a nivel del cuello femoral que produce limitación funcional. Ella realiza pocas actividades en casa. ¿Cuál es el tratamiento de elección? La prótesis parcial. Los pacientes con poco deambuladores vamos a colocar prótesis parcial tipo Thompson. Mujer de 60 años sin patología previa que sufre caída bajando escaleras. Al examen, acortamiento de miembro inferior derecho, pie rotado hacia afuera, o sea, rotación externa, y dolor a la flexión del muslo. Diagnóstico más probable, habría que ver las claves, pero siempre vamos a pensar en fracturas. Ya, 60 años, a partir de los 60 años está en una edad límite, porque igual es una paciente joven, pero en esta edad límite vamos a priorizar a las fracturas. Más si está con el pie rotado, más si es una caída bajando escaleras, o sea, que no están de alta energía. ¿Cuáles son alta energía? Accidente de tránsito y caídas de altura, como dijimos al inicio. La característica de luxación de cadera, acá sería de luxación posterior de cadera, ¿cuál sería? Aducción, rotación interna y flexión de rodilla y también de cadera. ¿Qué signos clínicos se observan en la luxación anterior de cadera? Abducción, rotación externa y acortamiento. Paciente de 28 años que jugando fútbol cayó en abducción forzada, o sea, cayó con las piernas abiertas, ¿ya? Con las piernas abiertas es una abducción forzada y cuando pasa eso yo voy a pensar en luxación anterior. Es paciente joven, ¿ya? Dice otra vez, acude por dolor en cadera, limitación funcional, aparente acortamiento de dicho miembro. ¿En qué yo voy a pensar? Como te había dicho, en luxación de cadera. ¿Posterior o anterior? Si cae en abducción forzada, con la pierna abierta, es anterior de cadera. ¿Ya? Se llama posición impúdica. Y así se queda. Mujer de 21 años, copiloto de auto. Cuando tú ves copiloto de auto, de frente vas y joven, también vas a empezar en luxación. Quien sufre colisión frontal, ingresa a emergencia de cúbito dorsal, intenso dolor, al examen, rotación interna,
aducción. ¿Cuál es el diagnóstico? Luxación posterior. Nuevamente te vuelvo a repetir, rotación interna posterior de cadera, más si es paciente joven. Mujer de 58 años, sedentaria, fecha de última regla de 39 años, sufre caída a nivel mientras realizaba limpieza en casa. Ya no puede levantarse. Es traída por vecina refiriendo dolor en el miembro inferior derecho. Al examen hay acortamiento del miembro inferior derecho, abducción y rotación externa. Usted sospecharía en fractura de cadera. Doctor, pero es una paciente joven. Claro, pero acá te pone que tuvo una fecha de última regla temprana. Y esto, al inicio, las pacientes mujeres que dejan de arreglar, más o menos a los 10 años, vienen con osteoporosis. Y la osteoporosis, ustedes saben que te da como principal causa una fractura patológica de baja energía. Así que, clave, fractura de cadera. La fractura de cadera, el tratamiento inicial debe ser, al inicio hay que tratar de inmovilizarla. ¿Cómo la inmovilizo? Con una tracción esquelética, que puede ser supracondilia, o sea, encima de los cóndilos femorales, o sino también a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Cuál de las siguientes fracturas se asocia a mayor riesgo de mortalidad? Cadera. Siempre va primero cadera. ¿Cuál es el tratamiento de elección en las fracturas acetobulares no desplazadas? Tracción progresivo, con soporte progresivo. En las fracturas no desplazadas o impactadas sin interrupción crítica del riesgo sanguíneo en la cabeza femoral, ¿cuál es el tratamiento más recomendable para este tipo de fracturas? Sería una afectación interna con tornillos canulados, así se llaman. Las fracturas de cadera intracapsulares que no están desplazadas o que son incompletas, tipo Garden 1, Garden 2, el tratamiento es los tornillos canulados a cualquier edad. ¿Cuál es el tratamiento más recomendable en las fracturas no desplazadas acetabulares? Tracción con soporte progresivo. En los pacientes con luxación posterior traumática debemos observar siempre rotación interna, aducción y flexión, tanto en rodilla como en cadera. ¿Qué tipo de luxación de cadera es la más frecuente? Posterior, de lejos es la más frecuente. ¿Cuál es la posición clásica que adopta el paciente que presenta luxación posterior de cadera? La posición del bañista sorprendido, ¿no? La posición púdica. Rotación interna, aducción y flexión de cadera y de rodilla. La luxación más frecuente de cadera, posterior. Varón de 20 años que acude a emergencia por dolor en pelvis. Miembro inferior derecho en flexión, rotación interna y aducción. Nuevamente, ya tengo rotación interna. ¿Qué va a hacer? Rotación de cadera posterior. Ya no pienso más, además es joven, ¿verdad? Mujer de 38 años ingresa a emergencia por accidente de tránsito. También mujer joven, alta energía. Al examen, miembro inferior derecho en aducción, flexionado y rotación interna. ¿Qué es? Posterior de cadera. Paciente de 28 años, tras sufrir un accidente de tráfico frontal. El tráfico frontal también va con posterior de cadera. Presenta deformidad del miembro inferior derecho, aducción, rotación interna, nuevamente, te está soplando todo. Se llama la atención que cualquier intento de manipulación produce intenso dolor, tiene luxación coxofemoral posterior, o sea, de cadera, ¿no? Muy bien. Seguimos ahora con fracturas del miembro inferior, ya para ir acabando. Es una, tenemos aquí de arriba hacia abajo, la fractura de tibia proximal. Aquí siempre en estas fracturas hay que descartar la lesión meniscal. El menisco que más se lesiona es el menisco medial, no olvidar. Igual que el platillo tibial que más se lesiona es el platillo tibial lateral, ¿ya? Hay que descartar también aquí un síndrome compartimental. Compartimental. Muy bien. Las fracturas se llaman fracturas de tipo Chasker, así se llama. Es una fractura articular que tiene que siempre operarse. Las fracturas de rótula también son articulares, ¿ya? Fracturas articulares. Si es una fractura no desplazada, le colocamos yeso por 6 semanas. Si es una fractura desplazada, le colocamos técnica Obenque, ¿ya? Para que pueda resolverse. Las fracturas de tibia diafisiarias se tratan o tienen con más frecuencia o se asocian con más frecuencia con fracturas expuestas, como te había comentado, o síndrome compartimental, ¿ya? Lo ideal a las fracturas de tibia es tratarlas con un clavo endomedular. Siempre en un paciente adulto tendríamos que colocar un clavo endomedular. Así no esté desplazada, ojo, porque eh, si uno coloca un yeso en un paciente adulto como ustedes, tendría que bloquear tobillo y rodilla por 4 meses, ¿no? Entonces, ahora se prefiere colocar el clavo y el paciente está pisando las 2 semanas. En los 4 meses está jugando pelota.
Entonces, ¿qué pasa? Que antes, los que hacían la pregunta de residentado médico, se trabajaba mucho con manejo conservador, ¿no? Pero creo que eso va a ir cambiando a partir de este examen, lo que nos hemos enterado. Así que igual, si es un paciente que tú ves que es una fractura no desplazada, ¿ya? Trata de iniciar con yeso, ¿ya? Si es desplazada, vamos a tener que operar, ¿ya? Y si es un niño, doctor, los niños, yeso siempre, ¿ya? Yeso muslopedio siempre, ¿ya? Mason-New es una fractura que se da a nivel de la membrana interósea, se fractura, se fractura el cuello del peroné y se fractura también a nivel del ligamento o la sindesmosis y también se fractura el ligamento deltoideo, ¿ya? Se fractura el deltoideo, acá está el ligamento deltoideo, se fractura la lesión se fractura la sindesmosis y se fractura el cuello del peroné. Es una fractura que hay que operar, es quirúrgica, ¿ya? Es una fractura quirúrgica. La fractura de tobillo se clasifica según Weber, un Weber A, B y C. Weber A, debajo de la sindesmosis, Weber B, perdón, a nivel de la sindesmosis y Weber C, suprasindesmal, ¿ya? Estas fracturas son, si es Weber B o Weber C, son quirúrgicas. Si es Weber A, son conservadoras, ¿ya? Fracturas de calcáneo se da por una caída de altura. Caída de altura. Se asocia a fracturas vertebrales y fracturas de radio distal. ¿Ya? También se puede dar o puede aparecer un síndrome compartimental. La fractura de astrágalo también se encuentra como la fractura del aviador cuando se lesiona el cuello del astrágalo. Solamente en ese caso, ¿ya? Y la complicación más frecuente es la necrosis vascular del cuello del astrágalo. Muy bien, luego seguimos a nivel de las fracturas de los metatarsianos. Tenemos las fracturas del segundo metatarsiano, que es la de recluta, que ya sabemos, y la fractura del quinto metatarsiano, que es la fractura de Jones. Luego tenemos a las luxaciones de menopie, tenemos a la de Lisfranc, que es la luxación tarso-metatarsiana, y la de Chopard, que son las mediotarsianas, ¿no? Que es esta que está acá, esta azul, es la de Chopard, mediotarsiana. Estas fracturas son poco preguntadas. La fractura de tobillo, ¿cuál es la conducta inicial? En una fractura de tobillo, ¿cuál es la conducta inicial más adecuada? Siempre una férula de yeso va a ser una conducta inicial adecuada, antes de decidir una cirugía. Varón de 30 años que sufre traumatismo de dedos del pie, fractura no desplazada de falange principal, esto se llama sindactilia. Las fracturas de falange no desplazadas se tratan simplemente con esparadrapo o con una cintilla, juntando el segundo con el tercero, si es que está roto el tercero, o el tercero con el cuarto. Si está roto el segundo, en este caso, una cintilla con el dedo adyacente, sería el segundo con el tercero. Esa técnica se llama sindactilia, ¿ya? Las fracturas proximales, no, de falange proximal, falange media y falange distal, no se ponen yeso. Paciente varón de 30 años con fractura de peroné que no puede realizar la flexión dorsal del pie. ¿Qué nervio se estaría afectado? El ciático popliteo externo, ¿ya? Varón de 30 años con fractura aislada, simple cerrada de tibia. Señale el método de tratamiento a seguir. Como te había dicho, acá te pongo las dos cosas. Porque si te mandan en tu pregunta yeso muslopedio, esta vas a marcar. Pero en verdad, si fuera un paciente de 30 años y viene a mi consultorio, yo lo voy a operar. No le voy a poner un yeso, ¿no? Depende a qué se dedique también, depende de las comorbilidades también. Pero un paciente como ustedes, te voy a ofrecer una cirugía siempre. ¿Cuál es el tratamiento más frecuente para una luxación de rótula? Toda luxación, el tratamiento más frecuente inicial es la reducción manual. Toda, no solamente la rótula, cualquier luxación. Varón de 30 años sufre traumatismo en región lateral de rodilla izquierda. Al examen, imposibilidad para la dorsiflexión y inversión del pie izquierdo. Radiografía, fractura de cabeza de peroné. Con esto ya me dijo todo. Si yo me lesiono el peroné y la rodilla y no puedo mover el pie, voy a pensar en una lesión del ciático popliteo externo. Se llama pie en equino. Vamos a hablar acerca ahora de displasia de cadera. Hay que saber que es de etiología desconocida. Hay que saber también que se da entre 2 a 3 por cada 1000 nacidos vivos. Y los factores de riesgo son que sean las bebés, o sea, que el bebé sea mujer, que tengan antecedentes de hiperlaxitud, que sea la primera bebé, que sea de presentación izquierda,
que nazca de potito, que tenga poco líquido, que sean gemelos y que sean de alto peso. Y lo más importante es que sea hereditario, o sea, que papá o mamá, más mamá, haya tenido antecedente de displasia. La clínica va a depender de la edad. Si son menores a 3 meses, la clínica más importante es la limitación a la abducción. El bebé no puede abrir la pierna. Le haces el signo de Barlow y Ortolani. Ortolani in reduce, mete la cadera, como esto es Ortolani. Y Barlow luxa, luxa la cadera, como esta, la saca. Barlow, ¿ya? Asimetría de pliegues se puede dar y va a ser siempre el primer pliegue, ¿ya? El primer pliegue. Luego, si es mayor a 3 meses, va a depender. Si, por ejemplo, ya viene de 1 o 2 años, también va a depender si camina o no camina. Entonces, si solamente es mayor a 3 meses, siempre va a haber acortamiento. También va a haber limitación en la abducción. Cuando camina puede haber cojera, puede haber tren del lumbar positivo, puede haber galease positivo y puede haber también asimetría de pliegues. El galease positivo es esto de aquí, cuando flexionan las rodillas están asimétricas. El trenelemur positivo es una prueba en la cual te da la insuficiencia del glúteo medio y el glúteo menor, que son los músculos abductores de la cadera. ¿Ya? Te paras en posición monopodálica y la cadera tiende a caer porque la cadera que está contralateral está insuficiente. El diagnóstico se hace con ecografía si es un paciente menor de 3 meses, por el método de Graf, y se hace con radiografía si es mayor de 3 meses. ¿Ya? Es una radiografía de pelvis simple nomás se pide, no hay que pedirlo Weinstein ni otro, pelvis simple. En la pelvis simple yo voy a ver 3 cosas. Número 1, el índice acetabular. Número 2, si hay la continuidad del arco de Shenton. Número 3, cómo está el núcleo, si es un núcleo con hipoplasia o no. Y número 4, si ese núcleo está fuera del cuadrante ínfero-interno. ¿Ya? Eso se llama la famosa triada de Putti. La triada de Putti es una hipoplasia del núcleo, una diastasis femoral y también un techo vertical. El techo acetabular vertical, ¿ya? Eso se ve muy claramente. El tratamiento va a depender del tiempo que tenga el bebé. Si es detectado antes de los 6 meses, arnés ortopédico, cualquiera, Cray, Fresca, Public, ¿ya? Si tiene un índice muy alto, yeso pelvipedio. Y si, por ejemplo, tiene incluso no mejora después de 2 meses, una tenotomía percutánea de los aductores. Si es mayor a 6 meses, reducción cerrada, yeso pelvipedio más tiempo hasta 3 meses y también tenotomía de los aductores. Si es mayor a 1 año y si aún no camina, se abre la cadera, se hace una reducción abierta y se mete la cadera en su sitio. Se abre la cápsula y luego se coloca un yeso pelvipedio más o menos por 3 meses. Obviamente siempre mirando un control radiográfico. Si el paciente tiene de 1 año y medio a 3 años, ya son cosas más serias y se hacen osteotomías femorales, que se llama la triple osteotomía, o si es más de 3 años, se hace osteotomía pélvica para tratar de bajar el techo acetabular. Son cirugías poco frecuentes, pero se hacen. Más en provincia, ¿no? Son pacientes más de provincia, que no tienen un buen control por traumatólogo. La luxación congénita de cadera, el signo de Ortolani puede ser palpable y audible, más palpable que audible. La maniobra para diagnosticar luxación de cadera son 2, Barlow Ortolani, y esto va a ser en pacientes menores a 3 meses de preferencia. Recién nacido de 20 días presenta llanto a cambio de pañales, desnivel de rodillas flexionadas, limitación a la abducción de cadera, ausencia de núcleo femoral. Entonces, aquí me está diciendo marca displasia de cadera, ¿no? Porque tiene limitación a la abducción. ¿Cuál es el tratamiento inicial que se recomienda en la abducción congénita de cadera? Una férula siempre en abducción. No olvidar, las férulas en cadera son en abducción. Si son en aducción, pueden luxarse. Tiene que ser en abducción. Si al examinar a un paciente encontramos trenelemur positivo, ¿qué músculos se encuentran paralizados o insuficientes? Glúteo medio y glúteo menor, que son los músculos abductores de la cadera, los que abren la cadera. El signo precoz de displasia de cadera es Barlow Ortolani, se dan menos de 3 meses. Ya es difícil que los encuentres a los 4, 5 o más tiempo. ¿Cuál es la maniobra que consiste en colocar la cadera en 90 grados, la rodilla en flexión de 160 y la aducción intentando sacar la cadera? Barlow, ¿ya? Barlow. Intentando meter la cadera, Ortolani. Lactante de 3 meses con displasia congénita de cadera. ¿Cuál es el signo más característico? No es Barlow Ortolani, es la limitación a la abducción.
Ese es el más importante y el más característico. El bebé no puede abrir, tiene como una cuerda muy dura en la región inguinal. El hallazgo clínico de un neonato de 5 días de edad sirve para descartar displasia de cadera, el signo de Ortolani positivo, barro Ortolani positivo, o también la limitación en la abducción. Pero vas a tener que ver tus claves. Para reducir el riesgo de la abducción patológica de cadera dilatante posterior a un drenaje quirúrgico por arteria séptica, ¿cómo se inmoviliza? Siempre con abducción. Cuando uno hace un drenaje de cadera en un bebé, abre la cadera. Entonces, como abres la cadera, cortas la cápsula. De cortar la cápsula queda un poco inestable. Entonces tiene riesgo al luxarse. Siempre tienes que fijarla en abducción, más o menos en unos 70 grados. ¿Ya? 70 grados. Paciente de 3 meses de edad con diagnóstico de elusión congénita de cadera. El tratamiento más indicado es el arnés. Puede ser de Public, Fresca o Craig.